días, amada Iglesia, Árbol de Vida, el Señor te bendiga. En esta mañana queremos compartir con ustedes un pasaje de la palabra del Señor. Escuchemos. Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a Aarón y a sus hijos y diles: Así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. Amén. Hoy es el día en que toda la iglesia se reúne para tener un tiempo especial con el Señor. Que cada canto que se ha entonado hoy salga de tu boca como olor fragante delante de la presencia del Señor. Canta con alegría, canta con agradecimiento. Que la palabra que Dios ha preparado para ti sea sembrada en tu corazón. Atesórala, vívela y disfrútala. Que el Señor te bendiga. Ahora queremos orar para empezar este hermoso tiempo. Amado Padre Celestial, en esta hora, Señor, sabemos que tu santa presencia está en todos los lugares del mundo. Y en esta hora estamos conectados como iglesia Árbol de Vida para bendecirte. En esta hora, prepara nuestros corazones, Señor, para que podamos entonar esos cantos que te adoran, te glorifican y dicen lo que tú eres. Que esa palabra que el pastor ha preparado con tu santa unción, Señor, sea sembrada en nuestros corazones, que den fruto, que podamos ser obedientes y podamos ser hacedores de ella. Gracias por cada miembro que está conectado en esta hora. Bendícele, Señor, como dice tu palabra. Que esta bendición sacerdotal sea atesorado por cada uno de nosotros, porque esta es tu palabra y tu palabra es viva y eficaz. Muchas gracias, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo hemos orado con acción de gracias. Amén. Es más, así contigo, tú eres Dios, que fuera de mí, si yo no te tuviera a ti, para confrontar la vida cada día y así poder decir
Cuando llegaste tú se fue el temor. Llegaron a quedarse la alegría y el color. Cuando no estabas tú todo en mi mundo iba peor. Y un gramo de esperanza de que todo irá mejor. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz, la peculiaridad de perdonarme porque sí. Creas cada mañana una nueva oportunidad. Contigo no hay batalla que no quiera pelear. Contigo no existen temores, no hay lugar para la duda, no hay espacio para el dolor. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Susurras al oído que cuando me siento débil es ahí donde tu amor y tu perdón me hacen más fuerte que el temor. Es tu amor, mi libertad. ¿Quién dijo miedo? Si yo camino con el Rey del universo, yo soy el hijo del que todo lo hace nuevo. El dueño de esto es mi papá. ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen en él todo es posible. Y él me levanta cuando todo está perdido, cuando no hay fuerzas para más. Ahí aparece mi papá. Santo, tú eres digno, el cantar de su honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es. Las naciones y el universo fueron hechos por tu voz. En la tierra sea tu voluntad, como en el cielo es, como en el cielo es. Santificado tú
santificado tu nombre es, Señor y majestad, divina autoridad, tu nombre santo es. Santo, santo, oh, tú eres digno, el cantarte es mi honor. Rey de gloria, Dios grandioso, tu nombre santo es, tu nombre santo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo
sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hoy tus hijos estamos reunidos aquí, tomando esta cena en memoria de ti, recordando el sacrificio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Hoy tus hijos. Buenos días, mis hermanos. Dios les siga bendiciendo este hermoso domingo de 6 de diciembre. Dios ha sido fiel hasta este momento. Dios ha estado con nosotros. Dios se ha manifestado de una manera sobrenatural. Hay que creerle cada vez más a Dios y no a las circunstancias. Así que hoy vamos a tomar nuestra cena, la cena del Señor, y te invito a que, por favor, inclines tu rostro y cierres tus ojos para orar antes de iniciar. Padre, yo te doy gracias en esta mañana de 6 de diciembre de 2020. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado, Ebenezer. Hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque tú no nos has abandonado. Antes, por el contrario, hemos visto tu mano sobrenatural. Te doy gracias por tu amor y tu misericordia. Te doy gracias por guiar nuestros pasos. Señor, colocamos estos elementos delante de ti, colocamos el pan y el vino, Dios, para que tú los bendigas y bendigas a cada pan y cada vino que hay en cada casa de cada hermano que ve esta transmisión. Santifícalos, que sean de bien y grato para nuestro organismo al tomarlo. Pero ante todo, que nosotros seamos conscientes de tomar y participar en la Santa Cena, reconociendo que tu Espíritu Santo está en nosotros y quiere que vivamos una vida de santidad. Te doy gracias, Dios. Gracias por tu amor y tu bondad. En el nombre de Jesús, amén y amén. El apóstol San Pablo escribió a la iglesia de Corinto. Escribió un texto muy hermoso dirigido a esta iglesia en su proceso. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere de esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Cristo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. La invitación que nos hace el apóstol San Pablo es a participar de la cena del Señor.
¿verdad? Pero tenemos que hacerlo dignamente. Y es por eso que nos anima que debemos de revisarnos antes de tomarlo. No que no tomemos, no que no participemos, sino que antes de tomar, entremos en una reflexión con el Señor. Y si hay que pedir perdón a cualquiera que está en tu hogar de vida, pídele perdón a tus hijos, a tu esposa, a tu suegra, a tu vecino. O si de repente tienes que pedirle perdón a Dios por algún pecado que has cometido, es tiempo de hacerlo. Es un tiempo de reflexión profunda y de meditación profunda en la verdad del Evangelio. Es tiempo de reconocer que Dios está dando la oportunidad de que nosotros nos volvamos a Él. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y débiles entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Si nos examinamos a nosotros mismos, no seremos juzgados. Y esa es la intención que el apóstol Pablo nos anima a nosotros. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor. El Señor es el que nos va a castigar, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos los unos a los otros. Y es interesante esto. La cena del Señor es sumamente importante, donde todos estemos reunidos, o todos estemos en ese mismo lugar y con ese mismo sentir. Y es importante que tú en tu hogar de vida participes con tu familia. Ahora, si no eres bautizado, puedes usar una uva. Con un proceso de acercarte, a la hora de tomar el vino, tomas la uva. Y en ese momento te vas acercando a esta ceremonia, a esta liturgia tan especial de parte del Señor. Y entender que el Señor fue el que la instituyó. Instituyó el bautismo en agua, instituyó la cena o la Santa Cena. Y la Santa Cena lo hacemos en memoria de recordarlo a Él, por quien lo que hizo y en favor de quien lo hizo, de toda la humanidad. Señor, yo te doy gracias. Revisa nuestras vidas, por favor. Mira cómo estamos delante de ti. Por favor, te ruego que dirijas nuestros pasos, dirijas mis caminos, que nos ayudes a andar por el camino correcto. Cámbianos, transfórmanos. Y haz de nuestra vida una vida que sea agradable, Señor. Revísalo. Como dijo el salmista en su momento, escudriñame, oh Dios, y mira si hay caminos de perversidad y guíame por el camino correcto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tenemos dos elementos bien especiales de esta cena, que son el pan y el vino, o las uvas que representan el vino. Pero es interesante ver que para poder dar el jugo debe ser pisoteada la uva. Qué bueno. Pero el pan representa el cuerpo de Cristo, el cual este cuerpo de Cristo fue partido, fue inmolado en favor de nosotros por nuestros pecados. Él sufrió por nosotros, por los pecados que habíamos cometido, en favor de toda la humanidad. Y hoy está dispuesto para perdonarte a ti, aquel que aún no tiene a Cristo en su corazón. Es un tiempo de volverte a Cristo. Es un tiempo de venir a Él en este momento. Y si tú eres un cristiano que has estado, un cristiano que no tiene una fe avivada, una fe dispuesta al Señor, es tiempo de vivir la fe como Dios lo ha determinado.
Y leo para vosotros, en favor de vosotros, para que participemos de la cena. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en mi memoria. Tomemos del pan y comamos. Pero antes de comer, démosle gracias al Señor. Démosle gracias, un corazón agradecido. Pablo nos insta a dar gracias en todo tiempo y por todo. Comamos. Recordando el sacrificio en la cruz del Calvario por todos nuestros pecados. Tomar, comer, esto es mi cuerpo. Hoy tus hijos comemos el pan. Ahora dice el texto bíblico: así mismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Tomemos la copa, tomemos el vino. De la copa que representa tu sangre derramada por mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciareis hasta que Él venga. Ven, Señor Jesús, ven, por favor, te lo pedimos. Oremos y démosle gracias al Señor. Adoremos al Señor. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús. Hoy yo quiero vivir para ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Padre, necesitamos más de tu presencia, más de tu gracia y de tu bondad. Guía nuestras vidas y permítenos vivir una semana de santidad entera en ti. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola familia, Dios te bendiga, Dios te guarde. Una vez más juntos en medio de la distancia, pero glorificando el nombre del Señor. Parece que no fuera cierto, pero hemos llegado al último mes de este año 2020. Un año totalmente atípico, fuera de lo común, pero un año que nos ha dejado grandes lecciones. Entre ellas, reconocer que no estamos solos, que el Señor está con nosotros como poderoso gigante. Y eso nos da un motivo de gratitud al Señor, un motivo para decirle: Señor, a pesar de las circunstancias en las que hemos estado, tú estás con nosotros, no has abandonado la obra de tu mano, sigues trabajando en medio nuestro. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 16, 17 y 18. Te voy a pedir el favor, si no los tienes subrayados, te voy a pedir el favor de dos cosas. Primero, los subrayes. Y segundo, los anotes y los coloques en un lugar visible. Y antes de acostarte, en tu momento de reflexión y de oración, tomes estos 3 versículos y te mires a la luz de esta palabra.
la cual dice de la siguiente manera, leo para ustedes. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la buena voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Qué gran reto este que les acabo de dar, de acuerdo a la luz de esta palabra. Estad siempre gozosos. Y siempre, siempre, siempre nos es difícil. Pero para los hijos de Dios sabemos que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Por lo tanto, no es a nuestra manera, sino a su manera. En segundo lugar, orad sin cesar, a tiempo y fuera de tiempo. En tercer lugar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Interesante esa frase, la voluntad de Dios. No es porque a ti te plazca, o porque lo desees, o porque a mí me parezca que lindo Señor, estoy agradecida contigo. No, porque usted y yo sabemos que no siempre somos agradecidos. Pero es la voluntad de Dios que usted y yo podamos dar gracias en todo. Y es solamente por Él y para Él. Podríamos decir estar siempre gozosos es fácil. No, no es cierto. No es fácil. Por ello esta noche, antes de acostarte, evalúa tu día a la luz de esta palabra y pregúntate, ¿hoy he estado gozoso? A pesar de y por encima de las circunstancias, ¿he reconocido que el gozo del Señor es mi fortaleza? En segundo lugar, pregúntate, ¿he podido orar sin cesar? ¿He podido estar a tiempo y fuera de tiempo en ese estar atento a la voz de mi Padre Celestial? En tercer lugar, he podido ser agradecido en todos y con todos, porque es la voluntad de Dios. Y es lindo porque no es si nos parece a nosotros, sino que es la voluntad de Dios. Y bueno, como les decía al principio, es hermoso saber que no hemos caminado solos durante este 2020, que pintó muy bueno al inicio y luego hubo un revolcón, pero al final está sacando lo mejor de cada hijo de Dios, nacido de Dios, que le ha permitido al Señor ser el centro de su existir. Porque no ha sido fácil, pero a su manera hemos podido caminar y transitar día a día, a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de las pérdidas, a pesar del dolor que hemos sentido cuando esos seres queridos han partido, pero esa esperanza gloriosa de saber que un día le hemos de ver, que hemos de disfrutar en la presencia del Padre Celestial y juntos podemos adorar al Señor. No es fácil. ¿Cuál es tu reacción y cuál es mi reacción cuando las cosas no marchan bien? Bueno, 3 consejos a la luz de Primera de Tesalonicenses 5, 16 al 18. Estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias a Dios en todo. Y es lo que te voy a invitar a que hagamos. Piensa por un momento cómo ha transcurrido todo este año para ti. ¿En qué momento dejaste de agradecer? ¿O en qué momento agradeciste más al Señor? ¿En qué momento te cansaste de orar? ¿O en qué momento le colocaste más energía a ese momento de oración y dijiste, Señor, a pesar de y por encima de las circunstancias, aquí estoy? Bueno, oremos. Padre, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu cuidado. Señor, iniciamos una serie de gratitud a ti, mi Rey, en medio de lo que hemos vivido. No es fácil estar siempre gozosos, pero tenemos la convicción que como hijos de Dios, nacidos de Dios y siendo obedientes a ti cada día, el gozo tuyo, mi buen Señor, es mi fortaleza. Eres quien me sostiene y quien me sustenta. Y como dice tu palabra, para los que están en Cristo, todos los días son de continuo gozo, a pesar de y por encima de las circunstancias, porque lo externo no va a cambiar el centro de nuestro existir, que eres tú, mi buen Señor. Gracias por los momentos intencionales y los no intencionales, Señor, en que logramos orar. Pero en el proceso de evaluarnos hoy y a partir de hoy día a día, cada día estaremos pendientes de cuánto estamos dedicando tiempo a la oración. Orad sin cesar. Y por último, Dios, aprender a obedecer tu voluntad. Eres el Señor, eres quien manda. Eres el soberano, eres el que lo ha dado todo. Señor, y tu voluntad para mí no es fácil.
y a mi manera no es fácil, pero no me has dejado solo ni sola, nos has dejado al Consolador para que nos guíe y nos lleve a una continua gratitud, Señor, por todo y en todo. Dad gracias a Dios porque es la voluntad de Dios. Señor, y en medio del dolor, en medio de la enfermedad de nuestros hermanos, en medio de las pérdidas, en medio de la pérdida del trabajo, en medio de las situaciones tan difíciles que hemos vivido este año, Señor, hoy hacemos un alto en el camino y te decimos: gracias, gracias por acercarnos más a ti, gracias por conquistar nuestro corazón, gracias por llevarnos de gloria en gloria. Señor, hay gratitud en nuestro corazón por lo que estás haciendo en cada vida y en cada corazón de amigos y hermanos, Señor, por los cuales estamos orando, pidiendo que tu buena voluntad, agradable y perfecta, sea sobre ellos. De igual manera, Señor, te pido que bendigas nuestras vidas y nos ayudes, Señor, a ser fieles hasta el final. Gracias, papá. Gracias, Señor. A ti todo el honor, toda la gloria, toda la gratitud de nuestro corazón. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ya sabes, esta noche antes de acostarte y durante todo este tiempo, ejercitémonos en evaluarnos a la luz de la palabra. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque es su voluntad que usted y yo seamos agradecidos. Bendiciones, familia. Hermanos, hoy vamos a seguir aprendiendo acerca de las finanzas y la Biblia. Recordemos esa expresión tan hermosa que dice que la manera como administramos también las cosas, todo lo que tenemos, demuestra nuestra espiritualidad. Usted y yo debemos ser hallados por el Señor como buenos mayordomos. Y es por eso que en este tiempo Dios nos ha guiado a aprender sobre finanzas, a que aprendamos cada día más sobre la finanza. La semana pasada comenzamos con un subtítulo que es ¿dónde está nuestro tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está mi tesoro? Y leímos en Proverbios 23:5. ¿Has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna? Porque se harían alas como alas de águila y volarían al cielo. Esa es una versión. La otra versión dice, cuando pones tus ojos en ella, ya no están. Porque la riqueza ciertamente se hacen alas como águilas que vuelan hacia los cielos. Las riquezas se vuelven águilas. Lo segundo texto que tocamos está en Mateo capítulo 16. Y quiero pedirte el favor que lo busques. Mateo capítulo 16, versículos 19 y 21. Voy a leer para todos nosotros. No os acumuléis tesoro en la tierra. Mire que comienza con una palabra negativa. No acumuléis tesoro en la tierra, donde la polilla y la oruga destruyen, y donde los ladrones penetran y roban, sino acumula tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumben, destruyen, donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y hablamos sobre este primer punto, y voy a leer lo que decíamos la semana pasada. Jesús nos está diciendo, no os acumuléis tesoro en la tierra. La recomendación de Jesús es que no debemos de acumular tesoro aquí en la tierra. Y Él nos da dos razones, porque no duran. Una razón particular es que los tesoros en la tierra no duran. Y una razón por qué no duran es porque nos morimos. Y al morirnos no nos vamos a llevar ese tesoro a donde vamos a ir. Esa es una razón. Y la otra razón es porque básicamente los tesoros
aquí en la tierra se van volando o se hacen águilas, se vuelan hacia el cielo como las águilas, ¿verdad? Y eso tiene que ver con el Proverbio 23:5. La segunda razón que el texto en Mateo 6:21, y eso es lo que quiero que abordemos en esta mañana, Mateo 6:21, la segunda, nos da una segunda razón. El texto nos muestra que la lucha continua o diaria por el sustento diario podría conducirnos a un esfuerzo incesante por acumular las riquezas. El deseo de poder cada vez estar más y más o cada vez estar mejor nos puede llevar al punto de acumular riquezas. Aquí dice, acumuléis tesoros en la tierra o recursos materiales. Ese nos lleva ahí. Y este segundo punto es particular porque hay mucha gente que tiene mucho dinero, hay gente que de pronto no tiene nada, o hay gente que tiene muchas cosas, acumula, pero ¿con qué propósito? ¿Cuál es la motivación? Yo sé que necesitamos un sustento, pero también entiendo lo que dice el proverbio, que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y no está hablando del texto bíblico de mediocridad o de quedarnos allí, está hablando de que estemos contentos con lo que Dios nos ha dado. Si Dios te ha dado una casa a este momento, tienes dónde dormir, dale gracias a Dios. Pero que el afán no sea por codiciar o por tener bienes materiales o tener riquezas, porque al final esos bienes materiales y esas riquezas son lo que se va a convertir para tu vida y para mi vida el sustento, o se va a convertir en nuestra protección o aquello que nos va a dar seguridad. Y ya yo había enseñado sobre esto en otro texto bíblico. Me acuerdo que fue en Proverbio donde dije que el rico, su dinero lo hace como una ciudad amurallada, porque tiene el dinero, se siente que está un fortín el dinero. Entonces, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en las riquezas, quitamos nuestra seguridad del Señor. Y ya no es la seguridad en el Señor, sino en los bienes materiales. Y miren lo que sigue diciendo el texto bíblico en el versículo 21. Lea por favor conmigo el versículo 21. Porque donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Ya que el problema radica en que ponemos nuestra confianza en ellos como la base de nuestra seguridad y de nuestra seguridad material, y consecuentemente nos apartamos de nuestra confianza absoluta de Dios. Ya no confiamos en Dios, sino confiamos en que tengo esto o tengo aquello. Y recordemos algo bien interesante, que nosotros somos el pueblo del libro, pero somos el pueblo de la fe, pero también somos el pueblo que dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Si esto sucede, entonces Dios deja de ser el foco que nos ilumina y nos orienta en cada momento de nuestra vida. La ambición de bienes materiales, que en verdad es avaricia, la ambición de bienes materiales que en verdad se convierte en avaricia, se constituyen en nuestro centro de atención. Que no nos dejemos tocar por la avaricia. Que Dios nos guíe y que nuestra confianza esté puesta siempre en Él. Padre, yo te pido por cada hermano, hermana y amigo que ve este señal, esta programación, pido por sus finanzas, pero ante todo pido para que ellos sean fieles a ti, porque tu palabra me enseña que tú eres el dueño del oro y la plata. Tú no quieres nuestro dinero, tú lo que quieres es nuestra vida, nuestro corazón rendido a ti.
reconociendo que tú tienes todo el poder y toda la gloria para sustentarnos. Y la invitación que nos estás haciendo a nosotros es, ¿dónde está nuestro tesoro? Si nuestro tesoro está sujeto o apoyado en los bienes materiales, o si está apoyado en la roca inconmovible que es Jesús. Bendícelo a cada uno de ellos, y que ninguno de nosotros, Señor, se aparte de ti. Antes, por el contrario, vivamos una vida de dependencia absolutamente en ti, y que nuestra mirada esté en los cielos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Sabemos que el mundo atraviesa tiempos difíciles, y bueno es orar los unos por los otros, guardándonos en el temor de Dios. Pero de igual manera, no pasemos por alto las necesidades de nuestros hermanos. Con tus aportes estamos cubriendo el sostenimiento del templo y ayudando a muchas de las familias de nuestra comunidad. Tu aporte, por pequeño que parezca, será de gran ayuda. No lo olvides, con tu apoyo estamos ayudando. Gracias, papito Dios. Me dio al fin la colección que yo quería de mis superhéroes favoritos. Estoy muy emocionado y le doy muchas gracias a Dios por esto. ¡Wow! Era solo un sueño. Rocky, ¿y por qué estás llorando, Rocky? ¿Qué te pasa? Estaba soñando de que papito Dios me había regalado unos superhéroes de Navidad. Pero me doy cuenta de que solo era un sueño. Ay, Rocky, pero no te pongas triste. Recuerda que para Dios no hay nada imposible. Así como Rocky, hay muchos niños que quieren tener una sonrisa en esta Navidad y lo podemos lograr con tu ayuda. ¿Te gustaría ser parte de esta gran bendición? Yo quiero ser parte. ¿Y tú? 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 ¡Todos! Si quieres aportar, aquí abajito estarán nuestros contactos. Dios te bendiga. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el
nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. El castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que al beber nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso en él. Hermanos, buenos días. Hoy 6 de diciembre. Gracias al Señor estamos acá. Es una bendición poder compartir con todos nosotros a través de cada hogar de vida. Te animamos que compartas el link con otras personas y que muchos más sean bendecidos por la palabra de Dios. El tema que vamos a compartir hoy se llama Entendiendo los tiempos. Entendiendo los tiempos. Basado en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Así que yo te pido que por favor abras tu Biblia, ¿verdad? Pero además de abrir tu Biblia, busques una libreta y un lapicero, o un cuaderno y un lapicero. Te voy a dar unas indicaciones que tú debes de seguir, porque al final terminaremos con las indicaciones. Entonces, está atento con ello. Antes de comenzar la oración, te animo que consigas un lápiz, un lapicero, para anotar algunas cosas que te voy a pedir al final y en medio de toda la prédica. ¿Listo? Entonces, ve y búscalos, por favor.
mientras que tú lo buscas, reconocemos que Dios es soberano y maravilloso. Ahora sí, gracias por conseguirlo. Dice Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales entendidos en los tiempos, que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos los hermanos. El texto bíblico, como introducción, está ubicado en el contexto macro del libro de Crónicas. Esta palabra del hebreo, que es crónicas, nace de la palabra hebrea, los relatos de los días, o las palabras de los días. Las crónicas de Primera y Segunda de Crónicas, inicialmente se tenía un solo libro, que después se dividió, y en algún momento se creía que Crónicas, Segunda y Primera, está unida con Esdras y con Nehemías. Estos tres libros o estos libros de Crónicas nos cuentan el relato histórico del pueblo de Israel, pero el cronista, cuando escribe, él inicia desde Adán hasta sus tiempos. El cronista usa toda una genealogía desde Adán hasta su tiempo. ¿Y qué te parece cuando hace esto? Él está haciendo igual que el escritor de Mateo. El escritor de Mateo nos habla acerca de la genealogía. Entonces encontramos que el capítulo 1 hasta el capítulo 9 de Primera de Crónicas nos habla de la genealogía, ¿verdad? Para introducir luego el punto siguiente que tiene que ver con el reinado. Y vemos el reinado de David. ¿Cuánto tiempo y lo que pasó con David? Y algo particular es que como es un relato histórico, como es un relato trae las cosas particulares de David, hay cosas que el cronista no escribe, que Primera de Samuel y Segunda de Samuel, los pecados y algunas decisiones equivocadas de David, sí escribe en Primera de Samuel. Pero yéndonos en el proceso, finalmente el cronista nos está invitando a reconocer la soberanía de Dios. ¿Desde dónde comienza esto? Desde el Génesis y termina con ellos, donde el edicto es restaurado por el rey Ciro. Es interesante ver todo esto. Pero algo que también nos muestra el libro de Crónicas es esto. El que es el libro nos muestra su interés por el templo y por el personal que estaba en el templo, los levitas. Su interés por el templo y por el personal que estaba allí en el templo. ¿Y por qué hablo todo esto? Porque hay que entender que el texto está dentro de un contexto y que esto lleva una idea comunicativa particular y general que debemos entender en coherencia con la palabra toda de Dios. Dios es un Dios de genealogías. Dios le interesa saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Dios es un Dios que nos permite ver la historia para que tú y yo no la volvamos a cometer o a embarrar. Eso es importante. Es importante reconocer la historia. Y el cronista nos está enseñando una historia importante acá. Como dije anteriormente, del capítulo 1 hasta el capítulo 9 nos enseña todo lo que es genealogía, conectado a sus propias generaciones, desde Génesis hasta Ciro, como dije anteriormente. Y puedes revisar allí en Primera de Crónicas 1:1. Acompáñame rápidamente, por favor. Esto es algo introductorio bien interesante. Adán, Set y Enot. Mira, comienza con Adán. Ahí aparece es que para él es importante. Ahora, lo segundo que yo logro ver en el capítulo 10. El capítulo 10 de Primera de Crónicas nos ubica en la muerte de
Saúl. ¿Y por qué fue muerto Saúl? Saúl fue muerto por desobedecer la palabra de Dios, por echar en poco la palabra de Dios y buscar otros medios para reinar. Ahora, hay que entender en la narrativa del texto bíblico que el siguiente capítulo, que es el capítulo 12, el cual estamos hablando, vamos a abordar ahora, y está el texto que estamos leyendo, que hemos leído, tiene que ver específicamente los hombres de David en su exilio, en medio del exilio, porque Saulo estaba persiguiendo a David. Y en medio de perseguir a David, había un ejército que se estaba formando o acompañando a David. Y en medio de ese ejército había unas tribus. Y en medio de esas tribus aparece la tribu donde aparecen estos hermanos que acabamos de leer. Los Isaacar. Y si tú vas conmigo al capítulo 12. Capítulo 12 de Crónicas. Ves conmigo, por favor. En el versículo 1 al versículo 7 nos habla de los que acudieron, Ciclas. Esto era una tribu. El versículo 8 al versículo 15 habla de los Gaditas. Más refuerzo, los Amaisai. Versículo 16 al 18. Los que se unieron en el camino hacia Ciclas. Versículo 19 al 22. Y por último, los demás guerreros. Y dentro de esos demás guerreros encontramos a los hijos de Isaacar. Y es particularmente que el autor de Crónicas o el cronista hace una referencia particular de los hijos de Isaacar. Y resalta que estos hombres, o estos hijos de Isaacar, que eran 200 principales. Lo segundo que uno logra entender es que ellos eran entendidos de los tiempos. Lo tercero era que sabían lo que Israel debería de hacer. Y lo cuarto, cuyos dichos seguían todos sus hermanos. Y si queremos ver un tipo de liderazgo transformador, de liderazgo inspirador, encontramos un liderazgo inspirador en ello. Y si nos vamos a un tema del líder, el líder debe de inspirar a las personas que están con él a seguir adelante. Pero más que todo, yo creo que, estoy seguro que Dios, cuando me invitó a estudiar este texto, que realmente fue sumamente interesante leer todos estos libros y todo lo que hemos dicho, es ver la fidelidad de Dios. Y quiero apuntar al tema del discernir los tiempos. Entendidos de los tiempos. ¿Sabe por qué? Porque en este día, hoy, 6 de diciembre, donde el año se está acabando, muchos están expectantes por la vacuna o sin vacuna, si va a haber empleo, si no va a haber empleo. Eso, tú y yo, como hijos de Dios, debemos tener una comunión con Dios, que es lo que yo logro ver en ello, es que uno puede entender los tiempos que Dios nos permite vivir. Ahora, algo que tenemos que resaltar es que el texto bíblico hace referencia a los hombres de Isaacar. Hace referencia a los hombres de Isaacar que eran entendidos en los tiempos, pero Dios es soberano. No se te olvide nunca, hermano o hermana, que Dios sigue siendo soberano, no importando los tiempos que estemos viviendo. 1. 2. Un autor, leí en uno de sus libros, y después lo vi en una de esas fotos que pasan por WhatsApp, era que el que lee la Biblia no está preocupado por las circunstancias que está viviendo, porque él sabe, la Biblia nos muestra. La Biblia nos muestra. Si es tiempo apocalíptico, no sabemos. Lo importante que nos quiere decir hoy, Dios sabe qué es. Que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo.
que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo. Ahora quiero que vayas conmigo al versículo 32, 12:32. Dice acá, voy a leerlo en otra versión. Dice, la tribu de Isaacar entendió muy bien lo que pasaba en ese tiempo. Entendió muy bien. El primer punto que yo logro ver en el texto bíblico, que me arroja el texto bíblico, que debe tener un hijo de Dios, es entender los tiempos. No está llevándose por lo que la gente dice o no dice. Tú y yo tenemos un texto bíblico y debemos de escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio del Señor, pero ellas nos darán el testimonio a nuestro espíritu lo que estamos viviendo. No estar atento a lo que dice el del tiempo, o el que dice el del clima, o el que dice el presidente, o el profeta que se quiere llamar como se llame, o el apóstol como se llame, respetando a las personas. Es lo que te dice la palabra de Dios. Aún, yo sé que Dios nos ha mostrado, nos ha dicho que a través de esto vamos a descubrir el corazón de la gente. Y te quiero decir que yo sí he reconocido, si reconozco hoy por hoy algo, es que yo he conocido mejor el corazón de la gente, pero duele profundamente. Pero es evidente que Dios lo dijo y Dios lo está cumpliendo. Cada día más. Ahora, el primer punto entonces, que ellos eran entendidos de los tiempos. El texto bíblico hace referencia a los hombres de Isaacar que eran entendidos en los tiempos, es decir, conocían el curso de acción que correspondía que Israel siguiera en la crisis. Oiga, conocían el curso de acción que correspondía que Israel siguiera en la crisis, en medio del cautiverio, en medio de la pandemia, en medio de lo que tú y yo estamos viviendo como hijos de Dios y discípulos de Cristo. ¿Tú sabes lo que nos corresponde hacer? O simplemente, yo no sé si soy bueno para los dichos, simplemente está viviendo como dice Vicente. ¿Cómo es que para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? ¿Para dónde sigue la gente? Es el dicho. No. Esta inquietud ha estado morando en mi corazón. ¿Qué es lo que tú tienes para nosotros? Y cuando hablo de nosotros, no hablo solamente para Harold Zurita y su núcleo familiar, estoy hablando para la iglesia que es del Señor y que nos permite pastorear. Te quiero decir que Dios me ha dicho lo que vamos a estar desarrollando el año que viene. Pero independientemente de eso, mis expectativas y mis deseos y mis anhelos es seguir que Él nos guíe, que Él nos muestre, que Él nos dirija. Es que el hombre de esta clase son muy valiosos en todo tiempo y en toda generación. No podemos dejar de lado que conforme a la sabiduría de Dios, Él tiene su tiempo para todas las cosas. Él tiene su tiempo para todas las cosas, dice su palabra. Para todas las cosas, y además de tener su tiempo para todas las cosas, tiene su propósito también. Y para cada evento Dios está soberanamente en control. Acompáñame a Eclesiastés capítulo 3, verso 1, por favor. Eclesiastés capítulo 3, verso 1. Dice, hay un tiempo señalado para todo. Hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Para cada circunstancia en este momento hay un tiempo. Y recuerda que Dios es soberano. Ahora, ellos entendían, como hijos de esa tribu, entendían los tiempos y entendieron lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ya Dios no quería nada con Saúl. Levanta un nuevo rey. Y ellos estaban dándose cuenta de eso y su posición era apoyar el nuevo rey que era David. Vea, qué cosa tan particular.
Los tiempos ya han pasado y ellos entendieron todas las áreas, no solamente la parte física, organizativa, todo lo que estaban viviendo y cómo Dios estaba moviendo. Algunos podríamos llamar esto como el discernimiento de espíritu. Y cuando hablamos de entendimiento, tenemos que entender no es un tema solamente cognitivo, es un tema relacional con el Espíritu Santo y con su palabra, que nos lleva en esa comunión para poder entender. Y quiero que anotes algo ahí enseguida. Quiero que anotes el nombre de una persona que Dios te ha inquietado durante este tiempo de la pandemia y tú has tomado la decisión de llamarlo, visitarlo o de escribirle algo y no lo has hecho. Anota ahí en la hoja que tienes el nombre de una o dos o tres, si son 10, anótalos. Anótalos rápidamente. Anota y no se te olvide el nombre de estas personas. Solamente para orar, sino para llamar o para visitar o para un WhatsApp o para enviarle unas frutas, unas flores. Lo que Dios te está guiando en este momento a hacer. Pero lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Para eso es bueno tener la nota ahí. Sin embargo, entre los guerreros que tenía David, había algo que muchos no tenían. El texto nos deja ver que este grupo destacado de 200 personas sí lo tenían. Y fue de mucha utilidad para todos los guerreros de la tribu para poder lograr los objetivos que se habían propuesto. Y aquí vamos bien con algo bien particular. A través de poder saber entender los tiempos, ser entendido de los tiempos, podemos impulsar los objetivos, podemos impulsar las metas, podemos impulsar los propósitos de Dios. Pero cuando tú no tienes el discernimiento, tú te vives pensando ¿qué voy a hacer? No, hay que echar para adelante, porque hay propósitos de Dios que tenemos que seguir impulsando. Ahora, algo bien particular que nos muestra el texto bíblico y el cual me encanta. Es particular notar que a la luz del texto nos muestra que no eran todos, ¿verdad? Todos. Y en realidad, ¿cuánto era esta tribu? Ahora, acompáñame ahí en Primera de Crónicas, capítulo 7, versos 4 y 5, por favor. Versos 4 y 5. Versos 4 y 5. Dice: debido a que tenían muchos hijos y esposas, según los registros familiares, llegaron a tener una tropa de 36,000 hombres de guerra. Miren cuánto era la tropa que había de la tribu de Isaacar. Eran 36,000. ¡Wow! Era un multo de gente. Y lo que sigue diciendo el versículo 5. El número total de los parientes de Isaacar, según los registros familiares de sus clanes, llegaba a 86,000 soldados valientes. Pero es interesante que de 86,000 soldados que eran aguerridos, valientes, solo 200 principales entendían en los tiempos. ¡Wow! De la cantidad de personas, solo 200 principales. Y ahí aborda otro punto. Eran principales, o sea que eran cabezas en el proceso. Ahora, si tú y yo somos pastores, si tú y yo somos líderes de esta comunidad, de cualquier comunidad, tenemos que entender que Dios nos ha puesto allí y tenemos que estar enchuflados, conectados con Dios, en comunión con Dios, con su palabra, con lo que Dios nos está diciendo para comunicar lo que Dios nos está colocando. No estuvieron en mi secreto y por eso no compartieron su palabra. En mi palabra, dice el texto bíblico. Necesitamos estar conectados con Dios, pero para poder escuchar la voz de Dios y direccionar al pueblo de Dios en la dirección que ha determinado. Pero también entender los tiempos. ¿Qué va a pasar el año que viene? Dicen que el año va a ser mejor, va a ser peor. No lo sé. Yo no lo sé.
Yo estoy buscando la presencia de Dios, estoy buscando respuesta de Dios. Y para mí, en medio de mi búsqueda de ese proceso, Dios me ha dado esta respuesta. Para ti y para mí. ¿Cuál es? Que debemos ser entendidos los tiempos. Ahora, Dios habla por su palabra, Dios habla por las circunstancias, Dios habla a través del Espíritu Santo que da testimonio a nuestro espíritu, nos habla profundamente si permitimos esa comunión con el Espíritu. Dios habla a través de una predicación, Dios habla a través de una consejería, Dios usa los medios necesarios para comunicar lo que tú y yo necesitamos escuchar. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Él nos ama. Pero yo quiero seguir más adelante porque esto es de un solo tirada nada más, de una sola tirada. Entonces entendemos que ellos eran más, pero solamente 200 fueron. ¿Eran valientes? Claro que sí. Una característica que tenían, eran valientes, fuertes y valientes, así como somos nosotros en esta congregación los hombres. Somos fuertes y valientes también. Esta tribu poseía una de las secciones más feroces en la tierra. Esta era una tribu bien aguerrida. Esta podríamos decir que debería de ser una característica de los hijos de Dios. El poder y el ser entendido de los tiempos. Y aquí quiero dejarte otro punto para anotar. Y pregúntate si tú estás entendiendo los tiempos que estamos viviendo. Si tú, a la luz de tu relación con Dios, escríbelo, a la luz de mi relación con Dios, yo, Harold Zurita, hoy 6 de diciembre de 2020, puedo entender los tiempos que estoy viviendo. Y tú, esa es una pregunta retórica, tú mismo tienes que contestarla. Ellos tendrían el don de discernimiento o entendimiento espiritual, inteligencia o comprender o entender, sinónimo de la palabra. Pero a mí me inquietó más entendimiento espiritual. ¿Saben por qué? Porque esto viene de la sabiduría del Dios. Viene del corazón de papá al corazón de nosotros, en una comunión profunda. Ahora, miremos Eclesiastés 8:5, por favor. Eclesiastés 8:5. Dice, el que guarda el mandato real no experimenta ningún mal. Y el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. Gloria a Dios. El corazón del sabio. Ahora, miren algo bien interesante. Lo que dice, el corazón del sabio conoce el tiempo y el modo. ¿Quién es el sabio? Según Proverbio 1:1-7. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. La persona que es sabia, capítulo 1 hasta el capítulo 9 de Proverbios, nos insta a nosotros a poder convertirnos en personas sabias, donde un padre nos da un ejemplo, nos enseña cómo sus hijos a vivir en sabiduría. Y el sabio de sabios es Jesús, y al tener una comunión con Él y a guardar esa palabra, nos convertimos en sabios. Yo quiero que me acompañes a Proverbios rápidamente. Estoy aquí dándole Proverbios capítulo 2. ¿Ves conmigo, por favor? Proverbios capítulo 2. Dice, hijo mío, acepta lo que te digo y ten siempre presente mis mandamientos. Miren, y reafirma la tesis que Dios ha puesto en mi corazón. ¿Cuál es la tesis? Que mucha gente escucha la palabra, tiene comezón de oír, pero no acepta la palabra. Hoy tú puedes estar escuchando esta palabra hoy, pero tú no la recibes. Tú no la recibes. Porque aquí la importancia no es escuchar la palabra, es recibir esa palabra. Escucharla y recibirla. Y después de recibirla, esa palabra, guardarla en nuestro ser, como hicieron los discípulos. Ministrar esa palabra en mi vida y luego obedecer la palabra y vivir esa palabra.
Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que sucede en la vida de los discípulos, eso es lo que nos muestra el texto bíblico. Dice, ten siempre presentes mis mandamientos y presta atención a la sabiduría y conságrate de todo corazón a la inteligencia. La invitación es consagrarnos a Él. Si no nos consagramos al Señor, ¿cómo nosotros podemos entender los tiempos? Vamos a estar consagrados a Netflix, a la televisión, a otras cosas. ¿Cuándo fue la última vez que te leíste la Biblia totalmente? Que leíste y dijiste, me senté y me leí la Biblia un momentico. ¿Cuándo fue la última vez que meditaste en la Biblia profundamente? Para reflexionar. Otro texto más que podemos leer que va en concordancia con con el primer punto, está en 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 7. 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 7. Y leo para vosotros. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. ¿Quién nos dará entendimiento en todo? El Señor. Si alguno necesita sabiduría, dice Santiago, pídala, que Dios la dará abundantemente. Los de la tribu de Isaacar eran expertos en particularmente mostraron este punto de su sabiduría en este tiempo. Ellos presentaron o mostraron que eran sabios para lo que están viviendo. Tú y yo debemos demostrar sabiduría en lo que estamos viviendo hoy por hoy. Dame un tiempo más para poder terminar esto, si Dios lo permite. Pues ellos habían seguido a Saúl mientras vivía, como sabían que aún no llegaba el tiempo para David, para que tomara posesión del reino. Ellos sabían los tiempos que estaban viviendo entre Saúl y David, y ellos apoyaron a David. El segundo punto que nos muestra el texto dice, sabían lo que Israel debería de hacer. ¡Wow! ¿Tú sabes lo que debes de hacer en el 2021? Para el resto de tu vida. ¿Tú sabes? Sabían lo que Israel debería de hacer. Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32, dice allí. El segundo punto que nos muestra ese texto bíblico. No creo que todos los israelitas estaban en condición de no saber qué hacer acerca de toda la situación que estaban viviendo. Muchos no sabían qué iba a pasar con Israel. Saúl fue un rey que fue puesto por Dios, pero fue pedido por el pueblo. Fue un rey pedido por el pueblo. Dios se lo dio. Él la embarró, lo desechó, sube David. Ahora David está con un ejército nuevo y en medio de eso sabían estos hermanos de la tribu de Isaacar, ellos sabían lo que Israel debería de hacer. Y es que uno como líder debe saber lo que Dios está determinando para el liderazgo en tu hogar de vida, en tu empresa, en tu negocio. Uno tiene que estar dispuesto y apercibido lo que Dios nos pone a hacer. ¿Qué más te puedo contar de esta segunda parte del texto bíblico que es sumamente hermoso? La situación era que los guerreros de Israel estaban siendo controlados por Saúl, ¿verdad? Por el Saúl que no quería salir de ahí, para que los favorecieran a él y desecharan al rey David, al ungido de Jehová. Y en medio de esas diferencias, ellos debían de ser apercibidos de esto que Dios les estaba diciendo. Tener mucho cuidado con ellos. Tener mucho cuidado con ellos, por favor. El texto nos muestra que ellos eran principales. Es el mismo Señor que les permite entender los tiempos que estaban viviendo y que deberían de hacer, el cual era dar un apoyo al nuevo
rey. O sea, les da la sabiduría para eso, pero encima de eso les da la directriz qué hacer. ¿Y cuál era lo que tenían que hacer ellos? Era apoyar al nuevo rey. Debemos de conocer los propósitos, las metas, las identidad, los objetivos que Dios nos ha puesto a cada uno como hijos de Dios y como discípulos de Cristo. Tú tienes que tener claridad en eso. No puedes permitir que este mundo y las corrientes de este mundo te lleven. No te dejes llevar por los deseos de la carne, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de vida, como dice el apóstol San Juan en Primera de Juan. No, tú y yo debemos de andar en el Espíritu. Debemos de andar y ser guiados por el Espíritu. No debemos permitir que los corrientes de este mundo nos lleven, sino que sea su Espíritu Santo y su palabra la que nos dirija. Bien bueno lo que Dios nos está hablando. Debemos de saber para dónde ir y qué recursos utilizar de una manera legítima para poder llegar. Ay. Hay un dicho que tampoco lo sé muy bien, que el fin justifica los medios. Ese dicho a luz del texto bíblico no es agradable. Dios nos está invitando a llegar hacia un lugar. Ahora, te quiero decir algo bien interesante. Dios nos está invitando a que seamos perseverantes. Dice en Apocalipsis que persevera hasta el final, será galardonador. Nos está invitando a ser perseverantes en medio del peregrinaje de fe de lo que estamos viviendo, para que seamos galardonador de una corona incorruptible que nos va a dar y para que podamos ver la consumación de nuestra salvación delante de Él. Si Él viene, gloria a Dios. Si nos morimos nosotros antes, porque Él lo ha permitido, gloria a Dios. No buscando un COVID, seamos prudentes con eso. No buscando un COVID. A su vez, el texto nos deja ver que estos 200 ejercían liderazgo. Podemos observar que a pesar de la tensión en que se encontraba, no fue necesario realizar ninguna guerra en medio de ellos. Y eso lo dice el versículo 12, el versículo 39. 12:39, ves conmigo el capítulo 12, Primera de Crónica, capítulo 12, verso 39, dice así, lo leo para vosotros, dice: todos ellos estuvieron con David bebiendo y celebrando durante 3 días. Todos sus parientes les daban alimento y bebida. No hubo guerra, no hubo problemas allí, no hubo diferencias por la sabiduría de qué hacer y cómo hacer y qué alcanzar. Ellos pudieron lograr esto sin matarse unos con otros. ¿Ves conmigo ahí a Juan capítulo 4, verso 34? Juan capítulo 4, verso 34, por favor. Y quiero que en este momento anotes algo más. Debes anotar un presente para esa persona al cual vas a llamar. Dios te va a guiar, darle un presente. Cuando le un presente, algo que esté al alcance de tu mano. No vayas a regalar ningún carro costoso porque no es tiempo de regalar carro. De repente regálale algo particular. Si Dios te guía para un carro y tienes con qué, chévere. Pero no la intención. Regálale algo bien particular. Mira lo que dice Juan 4:34. Dice acá. Dice, Jesús le dijo: mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es quien me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Ustedes dicen, hay que esperar 4 meses para la cosecha. Pues miren, yo les digo, levanten los ojos y observen los campos, porque están listos para la cosecha. Ya están los campos listos para cosecha. No tenemos que esperar, tenemos que predicar la buena palabra de Dios
en todo tiempo y afuera de tiempo, en todo momento. Prediquemos la buena palabra de Dios. Es tiempo. Pero mira que él entendía el propósito. Él entendía, Jesús entendía lo que estaba viviendo. Y su responsabilidad no era la comida física, sino era cumplir el propósito de Dios. Y en Juan, una y otra vez, él reitera ese mismo línea de pensamiento. Dice: yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de aquel que me envió. Yo no vine a hacer la voluntad mía, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Esa línea de pensamiento, perdóneme, Juan nos las deja ver una y otra vez de los pensamientos de lo que Jesús debería hacer. Y quiero terminar con el último punto de esta prédica. El último punto y después otra anotación más. Cuyo dicho seguían todos sus familiares, o todos. Voy a leerlo de nuevo en esta hermosa versión. La tribu de Isaacar entendía muy bien lo que pasaba en ese tiempo. Y sabían lo que Israel debería de hacer. Pero por eso enviaron a 200 jefes y todos sus parientes bajo sus órdenes, dice en esta versión. Entonces encontramos que el último punto es que cuyos dichos seguían todos sus hermanos o todos sus parientes, cuyos dichos, o sea, lo que Dios les estaba hablando, Dios les estaba diciendo, la directriz que Dios les estaba dando, ellos fueron influencers. Mire que hablando de influencia este tiempo, ellos fueron influencers en ese momento. Mira, qué cosa. Fue influencer para ese grupo, para ese ejército de valientes. Fueron influencers para que ellos hicieran lo que tenían que hacer. Hablando ahora de que influencia de 2020. 500 años antes de Cristo ya eran influencers. Crónica nos está enseñando esto, para que no se den tanto bombo a esta gente. En la situación, y leo, ellos se constituyeron la influencia para todo el resto del pueblo de Israel. Le siguieron las propuestas establecidas por los hijos de Isaacar en la situación en la que se encontraba Israel por influencia de un mal reinado de Saúl. Saúl había actuado mal y por esa mala influencia de Saúl, ellos entendieron todo que estaban equivocados y comenzaron a ser influenciados de una manera correcta. Hacer lo bueno parecía como hacer lo malo en ese momento, porque lo bueno iba en contra de la voluntad del rey. Entonces era visto como malo. Pero cuando estos 200 entendidos, estos 200 influencers, como dicen hoy, ¿verdad? Estos 200 personas entendidos de los tiempos intervinieron para orientar a todo el grupo de ejército. Entonces lo mejor es apoyar a David. Apoyaron a David. El resultado que surge es que seguían todos sus hermanos, toda la tribu, los que leímos anteriormente, que seguían a ellos, pero también el grupo de guerreros seguían a David. ¡Qué hermoso! ¡Qué belleza! ¡Qué belleza como el texto bíblico nos está enseñando la manera correcta de vivir una vida! Tú y yo como hijos de Dios, como discípulos de Cristo, no dejemos que nos influencien. Dejemos que la palabra de Dios nos influencie a nosotros, que su Espíritu Santo nos dirija. Y Él lo guiará toda la verdad, dice su palabra. Porque estás pendiente de lo que va a pasar. Discierne, entiende, entendido de los tiempos de lo que tenemos que hacer nosotros. Tú y yo tenemos que entender los tiempos que estamos viviendo. Y para eso tenemos que meternos con Dios en la profundidad del Espíritu, en la profundidad de estar con Él y entender que esto nos va a llevar a ser influenciador de tus hijos, de tu casa.
y de la gente que está alrededor tuya. Todos los días. Ves conmigo, por favor, a Esther capítulo 4, verso 14. Esther capítulo 4, verso 14. Y ahí te quiero decir algo bien interesante. Anota allí el nombre de una mujer que Dios te está colocando en el corazón en este momento para que tú le hables de la palabra de Dios. Háblale de la palabra de Dios. Aquí hay material para compartir con todos. Háblale a esa mujer que Dios te ha puesto en el corazón. Dice Esther capítulo 4, verso 14. Anota el nombre, por favor, anótalo ahí. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tus padres perecerán. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Uy. Miren esta hermosa palabra de Esther. Tú y yo estamos en el tiempo de Dios. En el kairos de Dios. No en el cronos de nosotros, sino en el kairos de Dios. Si Dios nos puso en este tiempo, somos parte de este tiempo. Dios nos ha puesto es para que nosotros tengamos en cuenta que somos influencia en medio de ellos. Somos contracultura en lo que estamos viviendo. En medio de que gente está sin esperanza, tú y yo somos instrumento de gracia para dar esperanza a través de la palabra de Dios y a través de aquel que tiene esperanza para toda la humanidad. Este es Cristo. Otro texto que está en Esther ahí mismo, capítulo 4, el verso 16 dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver el rey, y aunque no sea conforme a la ley, si perezco, que perezca. Estaba clara. Esther estaba clara. Estaba súper clara. Para este tiempo hemos llegado, para el tiempo de Dios. El tiempo, el crono, el kairos de Dios es especial para ti y para mí. ¿Por qué te digo esto? Porque ella entendía el tiempo que estaba viviendo. Pero hay algo que el texto nos está mostrando, que ella ayunó por 3 días. Y quiero que anotes allí. Saca 3 días de ayuno con frutas antes que se acabe el año. Si lo puedes hacer con tu grupo familiar, chévere. Si tú puedes hacerlo solo, chévere. Pero saca 3 días para meterte con Dios profundamente. No permitas que lo que dice el mundo te influencie. Antes, por el contrario, recuerda que tú eres uno de los guerreros de la tribu de Isaacar y tú tienes la mente de Cristo y tú vas a entender lo que Dios te está diciendo. Pastor, yo no necesito ayunar porque Dios me habla de una vez, tenemos conexión directa. Chévere, pero quiero decirte lo que dice aquí y podemos hacerlo. ¿Por qué no? Y por último viene la conclusión. La primera conclusión que te quiero decir es esta. A los hijos de Isaacar se les mencionó de una manera especial entre las 12 tribus. Ellos entendieron los tiempos y percibieron lo que Dios estaba haciendo al llevar a David al trono como ungido. ¿Tú percibes los tiempos? ¿Tú percibes los tiempos? ¿O te llevas a llevar por corrientes políticas? ¿O por corrientes de modelos en este momento? ¿O por influencia? ¿O estás percibiendo los tiempos? Brillante pregunta, escríbela allí. La segunda, es necesario la percepción de los tiempos a fin de ser un instrumento de gracia de Dios en una acción determinada. En una acción determinada. Y cada uno de los que has anotado allí, cada cosita que has anotado en la hoja es para una acción determinada que tienes que cumplir. Además, abrazar y respaldar la visión dada por Dios
para un tiempo determinado. Dios nos ha dado en este tiempo esta visión. Grabar o presentarnos por el tema del internet es un tiempo. Esperemos que Dios nos diga cuándo cambiamos al otro tiempo de la congregación. Dios lo dirá en su tiempo. Por último, quiero que me acompañes o que anotes allí Proverbios 28:5. Los hombres malvados no entienden de justicia, mas los que buscan al Señor lo entienden todo. Los que buscan al Señor lo entienden todo. ¿Sí entiendes todo o no entiendes todo? ¿O toca que te dejas influenciar por los demás? Señor, yo te doy gracias y oro por cada uno de mis hermanos y hermanas en esta mañana, Padre. Te pido que tú bendigas su vida. Te pido que ellos puedan ser entendidos de los tiempos. Te pido que ellos puedan cumplir conforme a los propósitos, planes y objetivos que tú has trazado para cada uno de ellos y para nuestra comunidad hermosa, árbol de vida en cada punto de predicación y cada pastor con su familia pastoral. Te pido por cada líder, Señor, que sean apercibidos de los tiempos, sean entendidos de los tiempos, que tengan el discernimiento espiritual. Y ayúdanos a vivir una vida correcta delante de ti siempre. Para la gloria y la honra tuya, Padre. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias. Amén y amén.